Buenos días. Bueno, pues gracias a Dios nuevamente podemos estar reunidos el día de hoy para pues recibir la palabra que Dios quiera darnos. Antes que todo, quiero reiterar que dentro de todo lo que estamos haciendo, dentro de toda nuestra labor, pues esta es la parte más importante en donde podemos ser instruidos por quien nos creó. Nadie mejor que Él nos conoce, de tal manera que pues es muy agradable el poder entender que al estar reunidos aquí recibiendo cuáles son las instrucciones, cuáles son las indicaciones que Dios tiene para con nuestras vidas, pues podemos garantizar que muchas cosas van a cambiar y van a mejorar. Yo pienso que es bueno esto que ha venido sucediendo y le pido a Dios que nos ayude para seguirlo manteniendo, ¿verdad? Que Dios nos permita seguir con la misma actividad, la misma dinámica, que podamos seguirnos reuniendo en este lugar. También aprovecho para volver a pedirles que el día de hoy, martes, que se hace esta reunión. El trabajo es importante, pero esta reunión es más importante, por lo cual les voy a pedir que prudentemente puedan estar a tiempo. No es necesario que se les tenga que estar llamando o diciéndoles que ya es la hora de que vengan a asistir. Sé que estamos a unos pasos de la silla, pero es importante que lo estimen importante, ¿sí? Bueno, que sea algo por encima de lo que estamos haciendo en el trabajo. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a la reunión, esperando que el día de hoy Dios pueda hablar a sus corazones y que la palabra que les va a dar, pues, sea buena para sus familias y para ustedes mismos. Gracias. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo soy tu siervo. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor.
vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo soy tu siervo. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo. Bueno, sí, bueno. Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Es un gusto para mí volver a estar en este lugar. Agradecemos la presencia de todos los presentes en este día. Quiero compartir con ustedes el día de hoy un estudio que he titulado ¿Cómo el pecado destruye al hombre? ¿Cómo el pecado destruye al hombre? Los textos van a aparecer en la pantalla y también varias diapositivas que nos van a ayudar a entender mejor esta temática. Este es uno de los temas más importantes que hay en toda la Biblia por una razón principal, porque Jesucristo habló más del pecado que del amor, que de la misericordia y que del perdón juntos. Hay más textos en la Biblia, hay aproximadamente un 20% más de textos que en la Biblia tratan acerca del tema del pecado que de esos tres temas juntándolos todos en temáticas, en parábolas, y la razón es una, es porque lamentablemente es lo que más abunda en la humanidad y es además la única razón por la cual el hombre está privado de tener una relación con Dios. Entonces, esto genera que el pecado se vuelva un tema importantísimo. De hecho, en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se ha hecho una temática que se conoce como la historia del pecado y sus consecuencias. Y lamentablemente la Biblia es un libro realista, es un libro que aborda al hombre tal como es, no busca ocultar sus defectos, no busca ocultar sus faltas, lo retrata tal cual es. En los libros de historia de los países, ¿verdad? Por ejemplo, hoy que estamos en el Día de la Independencia, normalmente se retrata a las personas que participaron en la justa de la independencia o en la revolución, se les suele ver como héroes, como próceres para la nación. Bueno. Vamos a ver si ya se soluciona el problema. Y normalmente se les suele ver como personas pues que han hecho grandes cosas y sí lo han hecho, pero a veces se oculta un poquito la parte humana, la parte de lo que la persona realmente es, y la Biblia no. La Biblia es un libro que cuando habla de sus reyes, por ejemplo el rey David, Moisés, Abraham, que fueron personas fundadoras prácticamente del pueblo judío, se les retrata tal como son. No se busca ocultar absolutamente defectos de carácter, ni pecados, ni nada, porque el tema está centrado precisamente en Cristo y en la historia de este pecado. Vamos a leer Lucas 9, verso 25. Lucas 9, verso 25 dice en la Escritura: pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Es una pregunta. Pregunta el Señor: ¿qué aprovecha al hombre
Si gana todo el mundo, si esto fuera posible, realmente yo creo que muy pocas personas podrían decir, yo gané todo lo que el mundo me puede dar, todo sin excepción. Dice, pero después se destruye o se pierde a sí mismo. No es que alguien le haga algo, sino que él mismo se destruye. ¿A través de qué? Precisamente a través del pecado. Y es que no solamente el pecado hace que se destruya la posibilidad de relacionarnos con Dios, sino que además también daña, trastorna nuestras vidas y también trastorna la vida de aquellos que están alrededor de nosotros. Y la Biblia es un libro que aborda esto desde una temática muy directa, desde una forma muy clara, muy cruda también, y es por eso que a veces la Escritura suele presentar cierta reticencia en la vida de algunos, porque retrata, y a veces la persona podría verse literalmente como en un espejo, pero no para ver su imagen externa, sino para ver lo que Dios ve en el propio corazón. El objetivo de este tema es doble. Tengo dos objetivos, son sencillos. El primero es entender qué es el pecado, qué dice la Biblia que es pecado. Hoy en día a veces no se sabe ya claramente ni qué es lo bueno, qué es el pecado. Y en segundo lugar, entender cómo es que destruye la vida del ser humano. Quiero hacer una oración, si gusta acompañarme. Demos gracias a Dios y pidamos que Él nos hable el día de hoy. Señor, te agradecemos en este día por la vida que nos permites. Te agradezco la oportunidad de estar en este lugar, Señor. Y yo te pido que hoy hables al corazón de cada uno de los que han dispuesto su tiempo, Señor, su vida para escuchar este mensaje. Señor, tu palabra nos enseña que es tu bendición la que enriquece. Danos esa bendición. Bendícenos con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor. Y permítenos hoy comprender qué es el pecado. ¿Por qué, Señor, tú nos adviertes tanto y de tantas maneras posibles? ¿Y cómo podemos, Señor amado, escapar, huir, ser libres también de Él? Te pido, por favor, enséñanos y ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Lo primero que tenemos que entender es qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Hoy pecado se le puede llamar a cosas que la Biblia no dice que son pecado, y también a veces se dice que cosas que la Biblia sí dice que son pecado no lo son. Entonces vamos a ir a la misma escritura, y antes de ver qué es, quiero ver qué no es, para que nos quitemos ideas incorrectas que a veces también ponen una barrera y no permiten que nuestra mente pueda digerir claramente las palabras de la escritura. El pecado no es un virus que se contagia o del cual te puedes contagiar accidentalmente. A veces las personas tratan el pecado como si fuera, es que pues hay pecado en mi vida, o no puedo ser libre del pecado, como si fuera algo que pues me dio y no me lo puedo quitar porque me contagié o me dio de alguna forma. En segundo lugar, tampoco es un demonio o un espíritu. Esto se maneja mucho en temas incluso religiosos, que se puede introducir a las personas. Y hay personas que a veces dicen, es que hice esto porque es que algo me llevó a hacerlo. Es que es un demonio, o tengo un demonio o un espíritu, ¿verdad? Y eso hace que a veces las personas acudan con el brujo, con el chamán, o a buscar una limpia o algo. ¿Por qué? Porque sienten que están esclavizados a algo, y a veces se piensa que el pecado es como una especie de algo espiritual que se introduce y que te empuja o te lleva de alguna forma a hacer algo que tú no quieres hacer, y que de alguna manera manipula tu vida. No es eso tampoco el pecado. En tercer lugar, tampoco es un material genético que se hereda a través de la concepción y o el nacimiento. Quizás ustedes han escuchado la idea de lo que se llama o se conoce como el pecado original. Es un punto teológico donde dice que los seres humanos, cuando nacemos, dice que nacemos en pecado o que nacemos pecando. Esto es incorrecto, porque el pecado no es material genético, no se puede transmitir de un padre a un hijo, no se puede transmitir a través de los genes, ni tampoco viene cuando la persona se introduce al mundo a través del nacimiento. La Biblia no enseña esto. Pero usted se sorprendería, y no me sorprendería, que aquí en este mismo lugar hubiese personas que tuviesen alguna de estas ideas sobre lo que es el pecado. Pero para poder entender tenemos que ir a la única autoridad que nos puede decir realmente qué es la Biblia, ¿sí? ¿Qué es el pecado entonces? Tengo una definición muy sencilla, y es la siguiente: el pecado es la acción voluntaria de desobedecer las leyes morales de Dios. Si no es esto, no es un pecado. Número uno, es una acción, es un hecho que puede
puede ser realizado con nuestras manos, a veces también puede estar en nuestra mente solamente y no verse reflejado en una acción. Dice la Biblia que Dios tanto mira las obras de los hombres como también mira los pensamientos de los seres humanos. Y Dios en aquel día que seamos juzgados va a juzgar tanto las acciones, pero también va a juzgar los pensamientos que dieron origen a esas acciones. Entonces es una acción, por lo cual un bebé, por ejemplo, en el caso del pecado original, no califica para poder practicar o tener pecado porque no puede realizar ninguna acción en el segundo aspecto, que es voluntaria. Tiene que haber uso de razón, tiene que haber premeditación, tiene que haber las 3 agravantes legales. Un servidor está estudiando derecho y les había comentado. Y tiene que haber premeditación, tiene que haber alevosía y tiene que haber ventaja. Es decir, la persona piensa, forma un plan, ve el terreno cómo está, piensa cómo va a realizar lo que va a hacer y en el momento indicado lo hace. Es una acción voluntaria, por lo cual un niño no es imputable, no puede ser objeto de que se le acuse o se le diga que tiene o nació en pecado, porque ¿cuál es la acción voluntaria que él cometió? Pues nació, él de hecho ni siquiera pidió nacer ni ser concebido, simplemente es producto de la acción de 2 seres humanos, ¿verdad? Que sí decidieron hacer algo para concebir un niño. Entonces es una acción voluntaria, número 3, de desobedecer. Es decir, la persona sabe, tiene que estar consciente que lo que va a hacer no es correcto. Si viniera una persona, por ejemplo, de la sierra y nunca ha visto un semáforo en su vida y le enseñaran a manejar, es una metáfora solamente, y un día viniera a un lugar en un pueblo cerca de donde él vivía y nunca vio un semáforo y se pasa la luz roja, sin que él sepa qué significa ese semáforo y qué es la luz roja, cometió una falta de tránsito, sí, pero no cometió un pecado, porque él no estaba consciente que lo que estaba haciendo era algo que él tenía que obedecer. Entonces la persona tiene que estar consciente, tiene que hacer una acción, tiene que ser voluntaria. Si alguien te obliga a hacerlo tampoco cuenta, tiene que haber una decisión en tu corazón. Tiene la persona que abiertamente desobedecer, y eso está en la conciencia. Si tú tienes conocimiento de la Biblia, esto te vuelve más responsable. Pero si aún no conoces tú la Escritura, nunca has tenido contacto, quizás solamente oíste en el catecismo, en los 10 mandamientos, o medio te acuerdas o medio entiendes. Sin embargo, todos tenemos una conciencia y todos sabemos, por ejemplo, que si alguien dejó unas hojas por ahí o esta tablet y yo la tomo y no es mía y me la llevo, mi conciencia me dice que estoy robando. Y a lo mejor no sé en la Biblia dónde dice que eso está mal, pero mi conciencia misma, aún los niños pequeños, cuando a veces no se les enseña y se les dice que no hagan algo y lo van a hacer, se buscan ocultar de los papás y buscan la forma de que no los vean. ¿Y quién le dijo que estaba mal? Su conciencia está obrando y sabe que no debe tomar ese dulce, sabe que no debe tomar esa galleta, sabe que no debe salirse porque le dijeron que no saliera y está abiertamente desobedeciendo. Esto es solamente como obra la conciencia. Y por último, ¿desobedecer qué? ¿Lo que diga yo? ¿Lo que diga mi abuelita? No, las leyes morales de Dios. Muy importante. Si no es eso, no es pecado. Si no cooperé para hacer una fiesta familiar y me dicen que eso es un pecado ante Dios, si no dice la Biblia, no es un pecado. El que me va a juzgar es Dios, no va a ser mi abuelita ni mi familia. Puede que aquí tenga consecuencias sociales por no llegar a ciertas conductas que se me piden, pero no es un pecado ante Dios. Entonces es la acción voluntaria de desobedecer las leyes morales de Dios. Tiene que ser una persona consciente, tiene que ser alguien que sepa lo que está haciendo, que lo quiera hacer y que tenga conciencia que lo que hace es abiertamente contrario u opuesto a lo que Dios le pide que haga. Entonces estamos delante de un pecado. Esto es el pecado. Nada fuera de esto es pecado. Las costumbres que tienen las personas, las tradiciones, desobedecerlas, si no están en la Biblia, no son pecado. No son pecado, pero es que me dijeron, me enseñaron, sí. Por eso la escritura, de que podamos venir a la escritura. Ahorita cantaba el hermano en un canto que es parte de un texto bíblico y dice: enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Está en el Salmo 139. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Es muy importante cuando queremos venir y buscar a Dios, que lo busquemos en los términos de la escritura,
que lo busquemos en los términos de lo que Él mismo dejó a través de esta revelación, para que nuestras vidas no crezcan y no se malformen desde el inicio con conceptos e ideas erróneas, que a veces, lejos de llevarnos cerca de Dios, nos pueden alejar de Dios, porque tenemos un concepto equivocado, incorrecto, de lo que realmente es en este caso el pecado. Vamos a ver una definición de la Biblia en 1 de Juan 3, versículo 4. Es una definición, es la más sencilla. Hay por lo menos 4 definiciones en la Biblia, todas incurren en el mismo punto, pero esta es la que contiene todos los elementos básicos. Dice la Escritura: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Leo una vez más: todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Infringe. ¿Qué es infringir? Es violentar, es quebrantar, es pasar por encima de, o puede ser también ignorar. ¿Qué? La ley. ¿Cuál ley? La palabra de Dios, en primer lugar. Y usted se va a dar cuenta que todos nuestros reglamentos, todas nuestras leyes morales que tenemos aún en los códigos civiles y penales, están todas derivadas de la Escritura, por si usted no lo sabía. La Constitución norteamericana, que es conocida como que es la más correcta o casi perfecta, se menciona que es 90% exacta en todo lo que incluye en principios de justicia, en principios de retributivos, también punitivos, es 90% exacta por una razón, porque los padres fundadores de la nación americana elaboraron su constitución en base a la Biblia. Tomaron la Biblia como modelo y simplemente la tradujeron al lenguaje coloquial del tiempo que ellos vivían en el siglo XVIII, y de ahí sacaron la Constitución. Y la Constitución norteamericana fue el modelo de las demás constituciones importantes del mundo, incluida también la mexicana, ¿sí? La francesa, basada en los derechos humanos, también tenía elementos básicos, pero no tan importante como lo hay en la Escritura. Esto lo dicen los juristas y las personas especialistas en leyes, y reconocen que en la Constitución norteamericana es prácticamente, tiene pocas cosas que se le puedan encontrar contrarios, y es por una razón, porque está basado en la ley de Dios, ¿sí? Y la ley de Dios coincide grandemente con la conciencia del ser humano. Dice: pues el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. Entonces tiene que haber una ley que puedes tú saberla, puedes saber cómo dice o puedes no saber qué dice, pero sabes que algo es incorrecto. Tenemos las leyes en los códigos, tenemos la Biblia, pero también tenemos nuestra conciencia que nos ayuda a poder entender, cuando no tenemos conocimiento bíblico, qué es lo correcto y qué no es correcto que debamos de hacer. Todos tenemos una noción, todos tenemos una idea, unos más, otros menos, y esto ya depende de qué tipo de instrucción hayamos recibido cuando éramos niños, qué tipo de instrucción recibimos cuando crecimos, si alguna vez conocimos algo de la Escritura, si nunca conocimos. Todo eso va a aumentar, y también obviamente de las cosas de las que estemos rodeados, lo que recibamos a través de nuestros ojos, nuestros oídos, lo que oímos, lo que leemos, también forma grandemente nuestros criterios acerca de lo que es o no pecado. Entonces, el pecado solamente puede ser realizado por personas que son moralmente imputables, que tienen decisión, que tienen capacidad y que tienen un albedrío aplicado de forma voluntaria. Yo quiero hablar el día de hoy de 5 efectos, consecuencias de lo que el pecado hace en el corazón del hombre y cómo va cooperando para su propia destrucción. Es muy importante este tema. Número 1, ¿qué efectos tiene el pecado? ¿Qué efecto el pecado tiene en la vida del ser humano? En primer lugar, algo que la Biblia enseña desde Génesis es el engaño. Engaño. ¿Qué es el engaño? Bueno, simplemente vamos a leer Romanos 6:21 para ver un texto donde el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, una iglesia en Roma, imagínense lo que era Roma en ese entonces, le escribe a la iglesia y le pregunta lo siguiente: ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Le está hablando a personas que ya en ese entonces eran cristianas, antes no lo habían sido, pero ahora lo eran, y les hace una pregunta: ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las que ahora te avergüenzas? No le pregunta qué satisfacción o cuánto les gustaban, les pregunta qué fruto. Porque el pecado en sí mismo produce placer. Esa es la razón por la cual el hombre lo practica, porque le trae beneficios temporales que producen un placer temporal limitado, pero finalmente es muy atractivo. Y el apóstol no les pregunta qué placer, sino
¿qué beneficio? ¿Qué te dejó? No pienses lo que te gustaba, no pienses lo que sentías en el momento. Piensa la consecuencia que venía después. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas? Y al final le explica por qué. Porque el fin de ellas es muerte. El fin. Al principio no parece así. Al principio se ve suculento, al principio se ve atractivo, al principio se ve deleitoso. Además, si tú lo haces, si tú lo practicas, pues vas a estar en consonancia con el resto de las personas. ¿Por qué? Porque vas a vivir de una forma similar. Pero te pregunta, ¿qué fruto tenías? ¿Te acuerdas el fruto? ¿Te acuerdas la factura que te llegó después? No pienses solamente en lo que percibiste al momento. ¿Qué fruto había? Cuando el ser humano se entrega de manera libre únicamente a lo que sus deseos le piden, sin pensar, sin comprender el fin que puede traer, usualmente se entrega a cometer un acto, a practicar algo sin calcular las consecuencias que vendrían. Un ejemplo lo tenemos en la Biblia cuando se nos habla de una parábola llamada del hijo pródigo. Usted quizás la ha escuchado, incluso en el mundo secular se ha utilizado mucho esta parábola de la Biblia para intentar interpretar cuando se enseña a los jóvenes lo riesgoso que es para ellos no sujetarse a los padres, no honrarlos y después irse en la vida buscando su propio camino, ignorando a Dios e ignorando a su propia familia. Dice la Escritura que este joven simplemente dejó su hogar, se alejó del seno paterno pidiendo su herencia, pidiendo la parte que le correspondía de sus bienes, lo cual el padre no le negó, se los entregó, pero la Escritura nos enseña que al final, después de varias cosas que él vivió, terminó trabajando para un hombre apacentando cerdos, literalmente, y era tanta el hambre que tenía que aún anhelaba saciarse de la comida que se les daba a los animales que él cuidaba. Tomó malas decisiones, se equivocó mucho. Y si él hubiera podido ver cómo iba a terminar al final, cuidando, trabajando para una persona extraña, apacentando cerdos, cuando en su casa su padre tenía toda una hacienda, tal vez no hubiera hecho lo que primero hizo. Pero como él no podía ver el final, se embarcó en la empresa y al final terminó bastante mal la situación. Por eso dice el apóstol, el fin de ellas es muerte. ¿Okay? Es muy importante esto. El pecado es muy atractivo. Si no fuera atractivo, a veces los padres cometen el error de decirle a sus hijos jóvenes, mira, no vayas al mundo, está horrible, no vayas al mundo, es terrible, es asqueroso, hay mucha maldad. Y sí hay mucha maldad, pero el mundo no es horrible desde nuestra perspectiva humana. De hecho, el joven dirá, horrible, ¿qué te pasa, papá? Tú no sabes lo que te estás perdiendo. Tú no estás viviendo la vida. ¿Por qué? Porque no, hay fiesta, hay diversión, hay baile, hay música, hay mujeres o hay jóvenes, etcétera. No, horrible no es. En el aspecto humano no. Hay una forma diferente de cómo abordar ese tema para poder explicarlo y la Biblia lo hace de esta manera para que podamos ser alertados. ¿Cómo opera ese engaño? El engaño quiere decir que la persona entra a una forma de vida pensando que va a obtener algo muy diferente de lo que realmente va a obtener al final. Vamos a leer el Salmo 7, versículo 15. Aquí hay un texto que nos va a ayudar a entender un poquito la forma en cómo está explicado esto. Dice la Escritura, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad quiere decir pecado o ley, es un sinónimo, volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Este texto está intentando mostrar qué ocurre en la vida de una persona cuando se entrega a vivir en el pecado. Dice, pozo ha cavado y lo ha ahondado, pero en el hoyo que hizo caerá. Él no lo sabe, pero en el propio hoyo que él cavó, que pensaba que a lo mejor era para un enemigo o para X, no nos da el ejemplo, caerá. Su iniquidad, dice, volverá sobre su cabeza. Él piensa que él lo va a hacer y se acabó, hasta ahí. No, él no se da cuenta que es como un boomerang. Eso va a regresar y va a caer, dice, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Es decir, le va a acabar afectando a él, pero él no lo entiende así. Él piensa que lo que haga, lo que diga o lo que deje de hacer, le va a afectar a otro, no a él. Dice, ¿por qué? Porque hay un engaño. La persona es como cuando usted compra en los tianguis, usualmente dicen, ay, qué bueno el del tianguis, le pedí 1 kilo y me puso 1,5 kilos. Ahí dice 1,5 kilos, sí, pero ya le bajó la báscula a la mitad antes. ¿Qué está haciendo? Te está engañando. Tú piensas que obtienes 1,5 kilos y cuando llegas a tu casa, si tienes una báscula que pese bien, te das cuenta que el 1,5 kilos que supuestamente te dio apenas eran 850 gramos y bien te va.
y según te dio 1,5 kilos. Es un engaño. Pero ante tus ojos, ¿qué te dice? No, pues conviene el tianguis, es más barato. Te dan hasta más, te dan pilón. Bueno, habrá algunos que sean honestos, no todos son así. Los que son cristianos sí son honestos y a veces les va hasta mejor, porque supuestamente pierden, pero no es cierto, también la gente se da cuenta. Es un engaño todo. Hay una imagen, recuerdo mucho, de cuando se hablaba acerca del tema del robo precisamente, y se veía como en una carnicería, el carnicero le estaba pesando a la persona su carne que le estaba poniendo, y el carnicero había movido la báscula de manera pues alevosa para darle menos, pero también la persona que estaba comprando por acá atrás, sin que se diera cuenta el dueño, estaba levantando con su dedito la báscula. Así, cada uno piensa que está haciendo lo justo, o piensa que pero los dos se están engañando mutuamente. Uno ya movió la báscula para vender menos y este está levantando la báscula para que le den más. Los dos se están robando al final de cuentas. Eso es el engaño, ¿sí? Se piensa que se puede salir la persona con la suya, es lo que hace el pecado, pero al final dice todo vuelve otro. Hay una ley en la Biblia que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No lo vamos a leer, está en Gálatas 6:7. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley espiritual, no solamente es una ley física. Aún en el mundo puede no siempre aplicarse. No siempre la gente obtiene de acuerdo a lo que hace o vive, pero en el mundo espiritual esto siempre ocurre y es una ley inviolable, como la de la gravedad, no la puedes quebrantar. Todo lo que el hombre siembra, dice, eso también va a cegar. ¿Qué hace el autoengaño? El autoengaño hace también que la persona de alguna forma busque justificarse a sí mismo. No es tan malo, todos lo hacen, quien no peca, quien es perfecto. Frases, palabras que de alguna forma mitigan el efecto que en la conciencia se tiene por hacer algo que no, se sabe abiertamente que no es lo correcto o lo adecuado. ¿Qué hace el autoengaño entonces? Inhibe la acción de la conciencia. Tu conciencia te dice: no hagas esto, pero es que todos lo hacen, y si no lo hago, ¿a dónde voy a llegar? Por eso el cristianismo en la Biblia se representaba con un pez, a veces era un acrónimo, tenía que ver con unas palabras de Jesús, Hijo de Dios, en griego y a veces también en romano en algunos sentidos, pero sobre todo el pez se ha utilizado para aplicar a otra escena, que es el pez llamado el salmón. Usted quizá conoce qué son los salmones, y los salmones son peces que para poder desovar tienen que nadar contra corriente y a veces hasta incluso río arriba. Es impresionante, para poder llegar al lugar a cumplir su meta, y van en contra de todo. La corriente viene para acá, los peces van hacia el mar y ellos van subiendo y acaban literalmente algunos hasta incluso muertos del esfuerzo que tuvieron que aplicar para poder cumplir su misión en la vida. Y por eso la Biblia a veces también ejemplifica el cristianismo de alguna forma con el pez. En segundo lugar, el autoengaño va llevando a otro punto más. El segundo punto es la autodestrucción del alma. ¿Se acuerda que vimos aquí? Yo compartí el tema de qué era el alma. El alma es la parte de nuestro ser donde está el intelecto, las emociones, los sentimientos, la identidad. Esa parte de nuestro ser, el pecado tiene un efecto corruptivo muy grande dentro del alma. Y no lo digo yo solamente. Los propios psiquiatras, los psicólogos, cuando tratan a las personas y las escuchan, manejan mucho este concepto. No saben que lo están tomando de la Biblia, ¿sí? Pero la Biblia lo maneja de una forma magistral porque está inspirada por aquel que creó nuestro ser y que conoce perfectamente cómo somos y cómo funcionamos. La conciencia del hombre, que está dentro también del alma, es el medio de defensa natural, el filtro por el cual nos apartamos de lo que no nos aprovecha, pero el pecado empieza a corromper esa parte de nuestro ser. ¿Qué ocurre entonces? Cuando no hace su función correcta, el ser humano va a empezar a hacer cosas y actividades que no le van a ayudar, pero no va a empezar a darse cuenta él, y va a empezar sin quererlo, sin buscarlo y sin pretenderlo, a dañarse a sí mismo de forma gradual, lenta, pero segura. El alma es la parte del ser humano donde reside el raciocinio humano, que usado correctamente nos libra de la muerte. Para que usted lo podamos ver de otra forma, que hoy lo vamos a entender mejor, el alma sería, y la conciencia es como el sistema inmune, pero de nuestro ser. Así como nuestro sistema inmune ayuda para que no
para que las bacterias que podamos tener en nuestro cuerpo, partículas de polvo que entran por nuestra nariz se queden retenidas y no entren, va habiendo ciertos filtros. Ok, nuestra conciencia tiene la función de decirte, no hagas esto, no entres en esta forma de vida, no hagas estas cosas y sí haz estas. Cuando la persona empieza a violentar su conciencia, empieza a destruir su propio sistema inmune, pero espiritual. Sería similar como el SIDA. ¿Sabe usted lo que es el SIDA? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es letal y es gravísimo por una razón. No es en sí mismo una enfermedad, pero hay una situación. El SIDA lo que hace es que inhibe la función de tu sistema inmune. No es nada otra cosa. Realmente no ataca ningún órgano, simplemente elimina las defensas que tú tienes en tu cuerpo para evitar que otras enfermedades muy sencillas puedan entrar. La gente que se infecta de SIDA a veces enferma y muere de enfermedades muy extrañas que normalmente una persona con un mínimo de defensas nunca se enfermaría. Pero esas personas, hasta de una diarrea o una gripa muy leve, pueden morir porque no hay defensa que impida que haga estragos en el organismo. Bueno, el pecado sería como el SIDA del alma. Empieza a inhibir todo lo que te dice, no hagas aquí, no entres acá, y empieza a destruir ese sistema y sin darte cuenta empiezas a entrar en una forma de vida que te va a destruir a ti mismo. ¿Por qué? Porque ya no hay esa conciencia clara. Normalmente la conciencia humana está muy sensible a los pecados escandalosos, los pecados que la sociedad sí condena todavía, pero normalmente se adormece respecto a los que son socialmente aceptados. La mentira, la amargura, la codicia, etcétera. Pecados que se aceptan y hasta se promueven a través de los medios de comunicación y hasta se hacen ver como estándares a alcanzar para los jóvenes incluso. Normalmente no funcionan en ese sentido. Eso trae como consecuencia que la razón empieza a ser, ¿cómo podríamos decirlo? Empieza a ser ultrajada. Ya no empiezas a pensar correctamente lo que debes o no debes hacer. Y sin darte cuenta te vas dando cuenta que en tu vida o en tu familia o en tu matrimonio empiezan a funcionar las cosas mal y a veces dices, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué me va así? ¿Por qué pasa esto? Y de veras a veces no se alcanza a entender. ¿Por qué? ¿Por qué? De ahí que la persona puede recurrir a veces al brujo, a las cartas, al psicólogo, a la terapia, algo para intentar identificar el problema que está llevando a que mi familia, mi casa, mi matrimonio, mis hijos se me estén corrompiendo o destruyendo y no entiendo qué es. Hay gente que incluso a veces llega a pensar, pues me están haciendo un mal y tengo que buscar la forma de que no me lo hagan porque me está yendo muy mal sin darse cuenta, porque se está destruyendo la propia alma, que el daño viene a veces de uno mismo, que son las propias acciones que uno está realizando las que están generando todo el daño. Pero como hay un engaño, dicen, no, es que no puedo ser yo quiero lo mejor para mi casa, yo quiero lo mejor para mi familia, y es cierto. Pero a veces sin buscarlo, sin pretenderlo, el daño se revierte a uno mismo. ¿Qué ejemplos tenemos? Personas que han perdido la salud por un vicio, por ejemplo, fumar, beber, drogarse, gente que ha perdido su matrimonio, familia por un rato de placer sexual, el adulterio, por ejemplo, es un pecado. Vamos a leer Proverbios 6:32, por ejemplo, Proverbios 6:32, y fíjese cómo la Biblia, desde qué forma aborda este pecado. Mas el que comete adulterio, dice, es falto de entendimiento. No está diciendo que es una persona como en el mundo lo harían, ¿no? Que tiene libertad, y dice, no, es falto de entendimiento, número 1, y 2, corrompe su alma. No su cuerpo, su alma. Nuestro cuerpo, el espíritu y el alma dijimos que están amalgamados. Somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo. Y lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta inevitablemente nuestra alma y también afecta nuestro espíritu. Y dice la Escritura que la persona es falta de entendimiento, no que no tenga inteligencia. Inteligencia y entendimiento son dos cosas diferentes. Puede ser una persona súper inteligente, muy hábil, llena de dones y talentos, y con todo hacer algo que la pone en la categoría de una persona que no tiene entendimiento, no inteligencia. Y dice, corrompe su alma el que tal hace. Proverbios 7:22 continúa, todo el capítulo 6 y 7 de Proverbios
habla sobre este pecado y lo dedica y describe de una forma magistral, diría yo, toda la escena de lo que ocurre y concluye en esto. Al punto se marchó tras ella, dice, como va el buey al degolladero, así como al rastro, ¿verdad? Digo, pues la vaca o el animal pues lo van empujando, no tiene opción. Pero aquí hablamos de un ser humano. Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Él va, no dice que lo llevan, va. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Algunos animales que se cazan con trampas, como algunas aves precisamente, si las aves ven que una persona, que un ser humano estuvo cerca de cierto lugar, aunque no alcance a entender exactamente para qué estaba ahí un ser humano, el ave va a evitar por su propio instinto cruzar por ese lugar, porque ya estuvo ahí alguien. Dice, bueno, el ave ya no haría eso, porque ya vio que ahí hay una trampa, pero el ave, dice, se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. Él piensa que no es una red, él piensa que es algo bueno, él piensa que es algo que le va a ayudar o que le va a traer un beneficio, pero dice, hasta que la saeta traspasa su corazón. Esto es un fruto y por eso el apóstol preguntaba, ¿qué fruto tenías de esas cosas? No te acuerdes el beneficio temporal que tuviste, acuérdate del fruto. Es lo que tienes que pensar para que tu vida pueda ser guiada de la forma adecuada. En el Salmo 38, no creo, ese salmo sí lo tenemos, Salmo 38, 5, el propio David, que fue un rey en Israel, un hombre de los hombres más importantes de esta nación, dice lo siguiente cuando él había cometido un pecado en su vida, había hecho algo malo en contra de Dios abiertamente, y él ejemplificaba de esta forma y usaba estos términos para hablar acerca de lo que el pecado hacía en su vida. Dice, hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Hieren y supuran mis llagas. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad, yo sí lo he hecho, la oportunidad de estar en un hospital con una persona que tiene llagas, que están gangrenadas o que están ya corrompiendo su cuerpo, y el hedor que tienen es insoportable, francamente, insoportable. Bueno, de esta forma es que el propio David ejemplifica lo que él hizo. Él está hablando de sí mismo. Dice, hieren y supuran mis llagas. Y dice, a causa de mi locura. ¿A qué le llamaba David su locura? Que él había pecado contra Dios. Qué diferente perspectiva, ¿verdad? Normalmente en la sociedad te dirán, no, pues no pasa nada, pues todos lo hacen, no hay problema, tú síguele, si algo te gusta, hazlo, si lo ves que es bueno, nada más ten cuidado, toma precauciones y vas a ver que no va a pasar nada, tenemos que disfrutar la vida, te dicen. ¿Y Dios qué te dice? No, es que aquí no hablamos de algo de disfrutar, o no estamos hablando de algo que va a atentar contra tu propia vida, es un atentado contra ti mismo. En tercer lugar, puesto que la conciencia es engañada y el alma empieza a ser corrompida, llega el tercer fruto. La tercera consecuencia del pecado, dijimos que eran 5, la tercera es el endurecimiento del corazón. La palabra en griego para endurecimiento, es curioso, es esclerocardia. De ahí viene la palabra, hay una enfermedad que se llama esclerosis o arteriosclerosis, ¿verdad? Que es el endurecimiento de las arterias. Esclerocardia en griego es un término que significa un corazón que ya se endureció. El corazón tiene que bombear, es una bomba mecánica maravillosa que no se ha podido replicar ni por la más alta ciencia e ingeniería que el hombre tiene, que funciona durante 70, 80, 90 años y no falla cuando es mantenida correctamente, pero tiene que moverse para poder hacer su función y llevar sangre a todo el organismo. Si el corazón empieza a endurecerse, ya no va a poder hacer el movimiento que tiene que hacer constantemente a 60 o 70 veces por minuto, y si se sigue endureciendo más, va a acabar de no poder llevar la sangre al cerebro y va a colapsar. Va a colapsar la persona, se va a endurecer. Con las arterias igual, se llenan de grasa, tienen otras circunstancias, circula por ahí la sangre, ya no llega el oxígeno a ciertos órganos del cuerpo y empieza a haber un colapso en ciertos órganos. Bueno, ¿qué más gráfico? Endurecimiento del corazón.
Y ya sabemos que no se refiere al corazón físico. El corazón en la Biblia se refiere al centro de toma de decisiones del hombre, donde procesamos nuestras decisiones, donde decidimos voy a trabajar, no voy a trabajar, hago esto, no hago esto, soy fiel a mi esposo, soy fiel a mi esposa, me comporto de esta forma, no me comporto, ahí tomo mis decisiones. Bueno, esa parte del centro neurálgico de la vida del hombre en sus decisiones, dice la Biblia que el pecado lo va endureciendo. ¿Qué significaría entonces esto? Vamos a leer Hebreos 3, verso 13. Dice la Escritura: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí vienen dos de los puntos que dijimos de lo que el pecado produce: el engaño y el endurecimiento. Esta exhortación que dice exhortaos es una exhortación al arrepentimiento, a volverse a Dios, a caminar con Cristo, a tomar sus caminos, a no dejarlo, a no alejarse. Dice: exhórtense unos a otros antes que sea tarde, para que ninguno, dice, le vaya a ocurrir lo siguiente: se vaya a endurecer por el engaño del pecado. Endurecerse, entre otros de los adjetivos que podemos utilizar, quiere decir también insensibilizarse. Algo que está duro, pues no siente, ¿verdad? La madera está dura, pero si yo hiciera esto mismo en tu brazo o en tu cabeza, dirías: oye, me lastimas. ¿Por qué? Porque tú tienes sensibilidad, tienes nervios que hacen que tú sientas la presión y dices: oye, me lastimas. Pero la madera no tiene sensibilidad física como tú la tendrías. Bueno, el pecado empieza a endurecer, a insensibilizar y a provocar algo que en la Biblia se conoce como la obstinación del corazón. A obstinarse en un camino por las razones que tú gustes, quieras y mandes. Simplemente es que la persona toma un camino de vida y Dios le dice: vuélvete de ese camino. No es correcto ese camino que estás tomando, tienes que cambiarlo. Pero a veces, ¿qué ocurre? Que el endurecimiento y el engaño dicen: no, es que así está bien. O sea, así es la vida, nada más que tenemos que tener cuidado para que no seamos afectados por ciertas circunstancias. Tomemos un ejemplo, uno de muchos ejemplos que podríamos aplicar para cualquier pecado. Por ejemplo, el tabaquismo es un mal que nuestro propio gobierno invierte, y los gobiernos de todo el mundo invierten cientos de millones de dólares, no de pesos, solamente en salud pública para intentar contener el daño que este mal genera. Ahora, es un producto que se vende en las calles. Por eso un cigarro, cuando usted compra una cajetilla de cigarros, está pagando aproximadamente unas 50 veces el valor que realmente tiene. El tabaco es muy barato, pero todos los impuestos que el gobierno cobra, lo hace porque el gobierno se le van cientos de millones solamente en mantener el daño que genera, que gastan ellos en respiradores, en camas de hospital, en medicamentos, en horas perdidas, horas hombre de trabajo, etcétera, etcétera, y muertes también por todo ello. Le puedes comentar a alguien que 157 personas mueren a diario en México por causas directamente imputables al consumo del tabaco. Y dirá: pero pues es que yo así crecí, yo con esto me relajo, con esto me siento mejor. No está realmente razonando. Yo he visto médicos que salen de las consultas y se van al jardincito a fumar, si son médicos. Y ellos han visto pulmones, cómo son dañados por el tabaco y cómo endurecen el tejido pulmonar para no poder absorber el oxígeno, y están fumando. Dices: bueno, algo pasa aquí. Este hombre tiene información que yo en mi vida jamás tendré respecto al tabaco y él fuma. ¿Y qué imagen le da eso a una persona que no es médico? Entonces no es tan peligroso fumar, porque él sabe y lo hace. Le puedes comentar que malgasta su dinero, que enriquece a empresarios que no les importa la vida de sus clientes con tal de proveerles de una sustancia que les está creando una adicción. No te va a hacer caso. Le puedes decir que el mal ejemplo va a poner en desventaja a sus hijos respecto a la posibilidad de que sean fumadores como él, y que va a crear y va a volver a su familia una fumadora pasiva. Y las personas que absorben el humo de las personas que cuando no fuman, de personas que sí fuman, tienen más daño en sus pulmones que si fumaran. Y que además sus hijos pueden también volverse adictos a la nicotina y a las más de 4,000 sustancias que contiene un cigarro. Estoy solamente usando un ejemplo. Le puedes dar una cajetilla de cigarro que tiene una persona con una traqueostomía, con un tubo aquí
con un agujero hecho en su garganta para poder respirar porque él ya no puede. Y diré, mire, si sigues fumando vas a terminar así. Dice, bueno, pero yo lo voy a hacer con cuidado. Dices, algo no funciona aquí bien. Algo no está funcionando de la manera correcta. Le puedes mostrar muchas más cosas y con todo va a decir, bueno, es tu vida, esta es mi vida, yo respeto tu vida, tú respeta mi vida. ¿Qué es eso? Endurecimiento. O sea, es tu propio bien, es tu vida, es tu familia, es tu dinero, es tu salario. Eso es lo que dice la Biblia. La persona se endurece. Ese endurecimiento lleva a la persona a perder el control de sus propios deseos. No solo se endurece el corazón, no solo se inhibe la razón, sino que al pecar se sensibilizan y se dispara la fuerza de los deseos carnales en tu propio cuerpo. Es decir, se hacen más fuertes, como alimentar un pequeño monstruo. Lo estás alimentando y entre más lo alimentas, más fuerza tiene hasta que llega el punto en que ya, como ocurre cuando las personas sacan a pasear a sus perros. Yo he visto personas que sacan tremendos perros muy fuertes y parece que más bien el perro los pasea a ellos, porque el perro se va por donde él quiere y a veces la persona no tiene poder para poder controlar con la correa al animal por la fuerza que tiene. Bueno, el pecado puede volverse así en nuestro corazón. Puede llegar el punto en el cual ya no haya forma en que tú digas, puedo tener control. Esto genera que haya por eso alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, las personas buscando algún medio para poder librarse de una adicción. Y hablamos solamente de un pecado. Si empezamos a poner nombre a cada pecado, te vas a dar cuenta que el hombre se puede volver literalmente un esclavo. Por eso Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La semana anterior ustedes estudiaron aquí y hablaron, el hermano que habló predicó acerca de cómo Jesucristo puede cambiar las vidas de los seres humanos. Fuera de la palabra de Dios y de Jesucristo, yo no conozco ningún otro medio a través del cual el hombre pueda ser realmente libre. Realmente libre, no que se sustituya uno por otro. A veces las personas solamente cambian un pecado por otro, ¿sí? Juan 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿cómo le llama la Escritura? Esclavo es del pecado, dice la Escritura. No dice que sea alguien que haga algo bueno o que está tomando su decisión. Sí la está tomando, pero se está convirtiendo, dice la Escritura, en un esclavo. Esos 3 puntos, engaño, autodestrucción y endurecimiento, nos llevan al cuarto. El cuarto punto que produce el pecado es la corrupción del carácter. No solamente afecta la forma en cómo yo me relaciono con el mundo que me rodea y con la gente, sino que va a empezar a afectar mi carácter. Va a empezar a afectar la forma en cómo yo me relaciono con los demás. ¿Por qué? Porque a veces los deseos son tan fuertes cuando piden satisfacción que a veces ya no importa si por ello voy a descuidar mi familia o mi propio cuerpo, o tengo que afectar mi relación social hasta con mi trabajo, por ejemplo, con mis vecinos, con mi propia familia, carnal como tal. ¿Por qué? Porque empieza a corromperse el carácter. ¿A qué me refiero con esto? Que todo el carácter del hombre empieza a ser moldeado y dañado, su personalidad se empieza a hacer y afectarse de una forma profunda. La codicia engendra, por ejemplo, mentiras para obtener dinero, luego robos, traiciones de confianza, hasta homicidios. El enojo natural, ¿verdad? Que es normal que nos molestemos cuando se nos comete una injusticia. Si no tiene un límite, engendra rencores que a su vez producen odio, aborrecimiento y hasta homicidios incluso. Es solamente un sentimiento que hasta podía ser justificado en cierta forma, pero que cuando pierdes el control, sabes dónde comienza, pero ya no sabes a dónde va a llegar. No perdiste el control por completo. Esto va generando el pecado. Y la persona empieza a destruir a su alrededor porque su carácter se corrompe. Las personas van aumentando la frecuencia, la variedad de sus pecados, dando como resultado que éste se multiplica. Vamos a ver, por ejemplo, en 1 de Reyes 16:30, lo que le comentaba hace un rato de los reyes. Este es un rey del reino del norte en Israel. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él.
¿Cuál es el problema de esto? Que si usted ve los reyes que siguen después de él, en cada uno se repite la misma frase del final. Hizo más mal que todos los reyes que reinaron antes de él. Y venía otro rey y este hizo más mal que todos, y cada vez era más y más y más y más y más, y se iba multiplicando hasta que llegó un límite en el cual Dios tuvo que traer un juicio. ¿Por qué ocurre esto? Porque el carácter se empieza a corromper. Hoy estamos en la época en la cual nuestro propio gobierno dice, por ejemplo, hablando de la juventud, el gobierno no tiene idea y no sabe cómo ya controlar a los jóvenes, no sabe cómo ayudarlos, si darles dinero, no darles educación, qué les damos, porque están completamente fuera de control. No lo digo yo, lo dice el Instituto Mexicano de la Juventud. Tengo un familiar que trabajó ahí, fue director de ese instituto, me hizo llegar ciertas estadísticas, y esas estadísticas mencionaban de forma muy breve que el propio gobierno no tiene ya la capacidad, esos son informes internos del instituto, para poder manejar la ola creciente de delincuencia, de adicciones, de embarazos en adolescentes. No tiene idea de cómo poderlo controlar. Dice, y es porque las familias han perdido el control de sus propios jóvenes al interior. No hay control. No lo digo yo, lo dice el gobierno. Está dándose cuenta de algo que la Biblia predecía mucho tiempo antes. ¿Por qué? Porque el pecado está corrompiendo gradualmente el carácter, no solamente de una persona, de toda su familia. Y la familia es la base de la sociedad. Y después toda la sociedad en su conjunto empieza a corromperse. Y por último, el punto número 5, después de esto el pecado produce condenación. ¿Qué es condenación? Es un estado de la conciencia. Vivir de esta forma al principio parece agradable, pues hay placer de por medio, pero conforme avanza el tiempo y las consecuencias van apareciendo, se torna cada vez más como una trampa de la cual no se puede escapar. La propia conciencia hace que uno se sienta mal. Tú te sientes mal contigo mismo. La persona rechaza el mensaje de luz, el mensaje de Dios, y la persona por sí misma empieza a sentirse presionada por su propia conciencia, y esto hace que muchas personas por eso acudan a las drogas, al alcohol o hasta el suicidio, porque no encuentran una forma de cómo salir o escapar de lo que ellos sienten adentro de sí mismos. Condenación. La conciencia a veces te dice, ¿para qué busco a Dios? Si yo he hecho esto, soy así, soy asado. Mira, por eso Dios te trajo aquí. Estás aquí porque Dios te puede hacer libre de todo eso. Y aunque tú pienses que no hay salida y te sientas como que para ti no hay ninguna oportunidad, yo te digo hoy, sí hay salida y sí hay oportunidad. No importa lo que hayas hecho ni lo que hayas vivido. En Jesucristo realmente sí hay una salida. Pero esa condenación que produce el pecado te aleja de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 3, verso 19. Y un último texto y vamos a concluir. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Se acuerda cuando hablé de Jesucristo como el camino, la verdad y la vida? Y expusimos que Jesús fue el único que dio y se aplicó a sí mismo ciertos adjetivos que nadie jamás lo ha hecho en la historia. Uno de ellos, ella y él dijo, yo soy la luz del mundo. Ni Mahoma, ni Buda, ni ningún líder religioso, ni antes, y creo que después de él, jamás se atreverán a aplicarse ese adjetivo a sí mismo. Soy la luz del mundo. ¿Cuál es la condenación? Es esta, que la luz vino al mundo, Jesucristo, la palabra. Pero los hombres, ¿qué dice? Amaron más, regresamos todavía al anterior, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué razón hicieron esto? Nadie en su sano juicio amaría estar en tinieblas antes que en la luz. Las tinieblas significa error, significa riesgo, significa daño para mí mismo. ¿Pero por qué? Porque sus obras eran malas. A veces nuestra propia conciencia nos hace pensar, ¿para qué busco a Dios? Yo no tengo esperanza. ¿Para qué vengo yo a buscar de Dios? No tiene caso. Yo ya estoy mal, estoy perdido. Yo ya la forma de vida que llevo, yo ya no tengo vuelta atrás. Eso produce la condenación. Y eso hace que tú, cuando venga entonces la luz, de alguna forma digas, me gusta lo que escucho. Algo hace clic adentro de mí, me dice, sí es cierto, eso debes tener. Pero por otro lado la condenación que te dice, pero eso no es para ti. Qué bonito, pero no es para ti.
porque tú ya hiciste esto, porque tú eres aquello, porque tú eres lo otro, porque tú has hecho así, porque tú has hecho asado. Es un efecto del pecado. Por eso Jesús habló que había que alejarse del pecado. Por eso en caso de temblores, desastres naturales, cuando vienen cosas al mundo, ahorita que estamos en medio de esta pandemia, ¿qué hace el ser humano cuando empieza a sentir que de alguna forma viene algún tipo de castigo? Empieza a buscar a Dios, porque la propia condenación de la conciencia hace que la persona busque una salida de alguna manera y de alguna forma para no sentirse culpable en sí mismo. Qué importante es que entendamos esto. Esto es lo que es el pecado. Esto es lo que la Biblia enseña que es pecado solamente. Vamos a volver a poner los 5 puntos en la diapositiva anterior. Los recapitulo rápidamente. El engaño. Se piensa que estás viviendo una vida realmente muy buena, estás aprovechando y realmente no es así. Autodestrucción del alma. Se empiezan a perder los límites, los parámetros de lo que es bueno y no bueno, y ya no hay límites sobre lo que se puede o no se puede hacer. Después el endurecimiento del corazón como número 3. La persona se insensibiliza a la necesidad de los demás y aún a la propia también, y empieza a alejarse de lo que le puede ayudar a ser libre. Número 4, se corrompe el carácter. No solamente afecta a tu vida, empieza a destruir la relación que tienes con las demás personas. Y por último, produce también condenación. Es decir, no hay libertad en la mente y en la conciencia para acercarte con libertad a Dios. Por eso el hecho que esté usted hoy aquí escuchando este tema, escuchando todo esto, es un milagro. Es un milagro. Yo sé que ustedes vienen de manera voluntaria, sé que vienen porque quieren estar aquí, y eso en sí mismo ya es un milagro. El ser humano en sí mismo tiende a rechazar la luz cuando sabe que hay tinieblas en su vida y de alguna forma no quiere, pero Dios te está trayendo aquí. No somos nosotros, no es Salvador tampoco, es Dios el que te está trayendo, es el que quiere hacer algo en tu vida, pero tienes tú que también ser sensible, entender esto y comprender, ok, necesito que me guíen solamente. Las decisiones las tomas tú, pero la Biblia te puede proporcionar una guía muy eficaz y muy buena para poder ser guiado en todo ello. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Yo le invito a que meditemos. Yo no conozco la vida en particular, conozco a algunos que sé que son cristianos en esta empresa, pero fuera de eso, conozco a mi hermano Salvador, a su familia, pero de ahí en fuera no los conozco a los presentes. Y qué bueno, mejor que no los conozca, porque así lo que yo pueda hablar en este lugar y lo que pueda decir, si alguno se ve identificado, es Dios el que te habla, no soy yo. Yo no te conozco, pero Dios sí te conoce. Él sabe tu entrar, Él sabe tu salir, Él conoce tus pensamientos, Él sabe lo que vives, sabe también tu necesidad, y es el único que te puede ayudar realmente a poder salir adelante de todo esto de forma victoriosa. El pecado destruye mucho. Por eso Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y también dijo Jesús yo vine a deshacer las obras del diablo. El pecado ya entendimos que es voluntario. Nadie nos pusieron una pistola para hacer lo malo. Nadie nos obligaron, pero sí hubo un engaño de por medio. Pensamos que podía no haber consecuencia y realmente sí la hay. Escuchamos este canto. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Por eso tuvo que venir un Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Por ti murió, por mí sufrió, dio sangre carmesí. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para
corazón y dulce paz tendrás. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por ti murió, por mí sufrió, dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Abrir el corazón quiere decir disponer mi vida a ser instruida en los caminos de Dios. Disponer el corazón para poder escuchar la voz de aquel que yo sé que está buscándome porque me conoce y porque quiere traer a mi vida algo diferente, un caminar distinto, una forma de vida, de entendimiento que tal vez no conocía, pero que hoy sé que existe y que solamente Él puede transformar una vida, no parcharla, no solamente arreglarla momentáneamente, sino transformar a través del poder de su Espíritu Santo en nuestra vida. Escuchemos este canto. Buscando por el mundo, nunca pude encontrar esa paz que ilumina el camino de Jesús. Esa paz que ilumina el camino de Jesús. Buscando por el mundo, nunca pude encontrar esa paz que ilumina el camino de Jesús. Esa paz que ilumina el camino de Jesús. Buscando te encontré y al fin soy feliz. Tú lo sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. Tú lo sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. Buscando te encontré y al fin soy feliz. Tú lo sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. Tú lo sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. Buscando por el mundo, nunca pude encontrar esa paz que ilumina el camino de Jesús. Esa paz que ilumina el camino de Jesús. Buscando te encontré y al fin soy feliz. Tú lo sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. Tú lo sabes
sabes cuánto añoro estar siempre junto a ti. Es Dios el que nos habla, el que nos llama. Hay momentos para toda nuestra vida. Quizás este pueda ser el momento en el cual el Dios que te creó te está llamando y buscando, para que seas tú ahora un testimonio más de lo que Él puede hacer en la vida del hombre. Como te decía, no conozco tu vida ni tu necesidad, pero quien te creó sí lo conoce. Y Él te busca, y Él te llama, y Él te hace la invitación para que te acerques a Él. Señor, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos porque en tu palabra podemos encontrar cómo el pecado, Señor, puede corromper y destruir nuestra vida. Te damos gracias porque es crudo, pero es claro. Que es fuerte tal vez entenderlo, y quizá más de uno pueda reflejarse a sí mismo. Pero qué bueno poderse darse cuenta ahora, Señor, antes que sea tarde. Cuando hay oportunidad, cuando aún tenemos a nuestra familia, cuando tenemos seres queridos que esperan de nosotros mucho, Señor. Padre, yo te pido que tú pongas esta semilla en cada corazón y tú guíes a cada uno, Señor, cerca de ti, a tu presencia, al lugar donde puede ser encontrada esta paz y esa felicidad que solo tú puedes traer al hombre, y que en este mundo, Señor, no se encuentra, pues que este mundo no fue diseñado para darla. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que el Señor le haya bendecido, que le haya servido este estudio acerca de cómo el pecado destruye. Es un tema amplísimo. Hoy busqué compactarlo en 5 puntos realmente, tanto por el tiempo, pero yo espero que Dios le hable, que Dios le pueda bendecir, y esperamos que Dios haga su obra también en cada uno. El Señor les bendiga. Cedo el micrófono a mi hermano Salvador. Bueno, pues muchas gracias. Damos por terminada la reunión, esperando que esta palabra haya sido para edificación de sus vidas y pues que a través de ello podamos seguir encontrando, ¿verdad? Esa forma en la que Dios quiere que vivamos. Muchas gracias. Y también pues anunciando que a las 2 de la tarde se les espera aquí para la reunión que va a haber por cuestión del día que hoy se conmemora, del 15 de septiembre, 16. Entonces a la hora de la comida les esperan por aquí. Muchas gracias.